Imagina esto: un hermoso jardín, perfecto, lleno de árboles frutales, ríos cristalinos y la presencia de Dios caminando entre los hombres. Un lugar sin dolor, sin muerte, donde Adán y Eva vivían en completa armonía con su Creador y con la naturaleza. Pero de repente, un solo acto lo cambia todo. Esta es la historia del pecado original, o al menos así la conocemos. La mayoría hemos escuchado que el pecado de Adán y Eva fue comer una fruta prohibida, que cayó en la tentación de la serpiente, y por eso fueron expulsados del jardín del Edén. Sin embargo, si profundizamos más, nos damos cuenta de que esta historia es mucho más que una simple narración de desobediencia. ¿Fue realmente solo una fruta el problema? ¿O había algo más profundo que rompió la relación entre Dios y el ser humano? En este video, no solo vamos a repasar lo que dice Génesis 3, sino que exploraremos los símbolos, las lecciones ocultas y el verdadero significado de este relato. ¿Qué representaba realmente el jardín del Edén? ¿Qué papel jugaba el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Y qué buscaba la serpiente cuando tentó a Eva? Más importante aún, vamos a responder a una pregunta que quizás nunca te has planteado. ¿Cuál fue el verdadero pecado de Adán y Eva? Te aseguro que la respuesta no es tan sencilla como parece, y lo que vamos a descubrir puede cambiar la forma en que entiendes este pasaje y su impacto en tu vida espiritual. Así que, si quieres profundizar en este tema, acompáñame en este estudio bíblico único y revelador. Empecemos. El jardín del Edén. ¿Qué simbolizaba realmente? El jardín del Edén es mucho más que un lugar físico descrito en los primeros capítulos de la Biblia. Es un símbolo profundo de la relación perfecta entre Dios y el hombre, un espacio donde la creación y el Creador convivían en completa armonía. ¿Pero qué significa realmente el Edén? El Edén como símbolo de la presencia divina. El Edén no era solo un paraíso terrenal, era el lugar donde Dios caminaba con Adán y Eva, un espacio de comunión directa. En la cultura bíblica, los jardines muchas veces representaban lugares sagrados, donde la vida florecía gracias a la presencia de Dios. El Edén es una imagen de ese estado ideal que el ser humano tenía antes de la caída, un estado de intimidad con su Creador. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Génesis 3:8. Esta escena no solo nos habla de un lugar físico, sino de un nivel de cercanía con Dios que va más allá de lo que podemos imaginar hoy. El Edén como reflejo de la abundancia divina. Todo en el Edén estaba diseñado para suplir las necesidades del hombre. Había ríos que regaban la tierra, árboles con frutos deliciosos y todo lo necesario para una vida plena. Pero esta abundancia no solo era física, también era espiritual. El jardín del Edén nos muestra que Dios es proveedor y que su deseo original para el hombre era que viviera en plenitud, dependiendo únicamente de él. Y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Génesis 2:9. Este versículo nos recuerda que todo lo bueno viene de Dios y que su creación era un reflejo de su generosidad y amor. El Edén como un espacio de prueba. Aunque el jardín era un lugar perfecto, también era un lugar de responsabilidad. Dios puso a Adán y Eva allí con una misión: cuidar el jardín y obedecer sus mandatos. Este aspecto nos revela que el Edén no era solo un lugar de descanso, sino un lugar donde el hombre debía aprender a confiar y depender de la sabiduría de Dios. El árbol del conocimiento del bien y del mal, en medio del Edén, representaba una elección constante: seguir a Dios o tomar el camino de la autosuficiencia. Así, el Edén se convierte también en un símbolo del libre albedrío que Dios le dio al ser humano, un recordatorio de que el amor verdadero no puede ser impuesto, sino elegido. El jardín del Edén simboliza más que un lugar físico. Representa el ideal de Dios para la humanidad: vivir en armonía, depender de su provisión y confiar en su guía. Sin embargo, también nos recuerda que la obediencia es fundamental para mantener esa relación. En este contexto, entender el significado del Edén nos ayuda a comprender mejor la gravedad del pecado de Adán y Eva. No se trató solo de desobedecer, sino de romper esa comunión perfecta con Dios. El papel del árbol del conocimiento del bien y del mal. Uno de los elementos más intrigantes del relato del jardín del Edén es el árbol del conocimiento del bien y del mal.
Aunque parece ser un detalle más en la narración, su simbolismo y propósito están profundamente conectados con la relación entre Dios y el ser humano. ¿Por qué Dios lo colocó en el jardín? ¿Qué representa realmente este árbol? ¿Por qué Dios puso este árbol en el jardín? Algunos podrían preguntarse, si Dios sabía que Adán y Eva podían caer en tentación, ¿por qué no evitó poner este árbol en el Edén? La respuesta radica en el libre albedrío. Dios no quería crear seres que lo obedecieran, obligación, sino que eligieran seguirlo por amor y confianza. El árbol del conocimiento del bien y del mal representa esa elección, obedecer a Dios o decidir por uno mismo qué es bueno y qué es malo. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Este mandato no era arbitrario, era un acto de protección. Dios sabía que el hombre no estaba diseñado para cargar con el peso de decidir lo que es bueno o malo según su propia perspectiva. ¿Qué simboliza el árbol del conocimiento del bien y del mal? El árbol es más que un simple elemento narrativo. Su significado es profundo y nos habla de temas esenciales en la relación entre el hombre y Dios. La soberanía de Dios. El árbol simboliza la autoridad de Dios como el único que puede definir lo que es bueno y malo. Cuando el hombre decide desobedecer, está intentando usurpar esa autoridad divina. La limitación humana. A pesar de ser creados a imagen y semejanza de Dios, Adán y Eva no tenían la capacidad de manejar el conocimiento absoluto del bien y del mal. El árbol es un recordatorio de que el hombre necesita depender de la sabiduría divina. La confianza en Dios. Comer del fruto del árbol significaba desconfiar del plan de Dios y buscar un conocimiento que no estaba destinado para ellos en ese momento. ¿Qué significa el conocimiento del bien y del mal? Esta frase no se refiere simplemente a saber lo que es bueno y lo que es malo. En el contexto bíblico, implica decidir lo que es bueno y malo, es decir, tomar el lugar de Dios como juez supremo. Al comer del fruto, Adán y Eva no solo desobedecieron un mandato, sino que declararon su independencia de Dios. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:5. La serpiente no les prometió un conocimiento inofensivo. Les ofreció autonomía, una forma de vida donde no necesitarían depender de Dios. Pero esta promesa era engañosa, porque el conocimiento sin la guía de Dios lleva a la confusión, el sufrimiento y la muerte espiritual. ¿Qué aprendemos del árbol del conocimiento? El árbol del conocimiento del bien y del mal sigue siendo relevante hoy. Cada día enfrentamos decisiones donde debemos elegir entre confiar en Dios o seguir nuestro propio camino. Este árbol nos recuerda que la verdadera libertad no está en hacer lo que queremos, sino en vivir bajo la dirección de Dios. Cuando tratamos de ser dioses de nuestra vida, terminamos perdiendo la paz y el propósito que solo Dios puede ofrecer. Dios siempre nos da instrucciones para nuestro bien, incluso si no entendemos por qué en el momento. El árbol del conocimiento del bien y del mal no era un castigo o una prueba sin sentido. Representaba la oportunidad para Adán y Eva de demostrar su confianza y amor por Dios al elegir obedecerlo. Sin embargo, su decisión de comer del fruto rompió esa relación perfecta, marcando el inicio de un mundo donde el hombre lucha constantemente con las consecuencias de querer vivir separado de Dios. Este árbol nos invita a reflexionar. ¿Estamos confiando en la sabiduría de Dios? ¿O estamos tratando de definir el bien y el mal según nuestros propios criterios? El papel de la serpiente. ¿Qué representaba y cuál era su verdadera intención? La serpiente es una figura clave en el relato de Génesis 3. Aparece como el catalizador que lleva a Adán y Eva a desobedecer el mandato divino. Sin embargo, su presencia va mucho más allá de ser solo un animal astuto. Este punto nos ayudará a entender quién era realmente la serpiente, qué simbolizaba y cuáles eran sus verdaderas intenciones. ¿Quién era la serpiente? Aunque en el relato de Génesis 3 se menciona a la serpiente como un ser astuto, el resto de la Biblia deja claro que no se trataba de un simple animal. Apocalipsis 12:9 y 22 identifican a la serpiente antigua como Satanás, el enemigo de Dios y de la humanidad. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.
Esto nos revela que la serpiente era un instrumento usado por Satanás para intentar romper la relación perfecta entre Dios y el hombre. A través de su astucia, buscaba llevar a los seres humanos a la rebelión. ¿Qué simbolizaba la serpiente? La serpiente simboliza la tentación, la mentira y la rebelión contra Dios. En la cultura antigua, la serpiente también representaba sabiduría y astucia, pero aquí esa sabiduría se utiliza de forma corrupta, con el objetivo de destruir lo que Dios había creado. La mentira. La serpiente tergiversa las palabras de Dios para sembrar la duda en Eva. Con que Dios os ha dicho, ¿no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. Al distorsionar el mandato de Dios, la serpiente introduce confusión y desconfianza. El orgullo. La serpiente apela al deseo humano de ser como Dios, prometiéndoles algo que en realidad no podía cumplir. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:5. ¿Cuál era la intención de la serpiente? La historia de la serpiente en el jardín del Edén nos enseña varias lecciones importantes. Satanás utiliza estrategias similares para tentarnos hoy: la duda, la mentira y el deseo de ser independientes de Dios. El pecado siempre comienza en la mente. Antes de que Eva comiera del fruto, ya había sido engañada al pensar que Dios no quería lo mejor para ellos. La mejor forma de resistir la tentación es conocer profundamente la palabra de Dios. Si Adán y Eva hubieran recordado el mandato de Dios con claridad, habrían visto las mentiras de la serpiente. La serpiente no era solo un animal astuto, era una manifestación de la oposición a Dios y su plan para la humanidad. Su intención era separar al hombre de su Creador y establecer el pecado como una barrera entre ellos. Hoy, seguimos enfrentándonos a las mismas estrategias. Por eso, es fundamental estar alerta y depender de Dios para vencer las tentaciones. Así como Adán y Eva tuvieron que elegir a quién escuchar, nosotros debemos decidir cada día si seguimos la voz de Dios o las mentiras del enemigo. El pecado de Adán y Eva, más allá de comer del fruto prohibido. Cuando pensamos en el pecado de Adán y Eva, lo primero que viene a la mente es el acto de comer del fruto prohibido. Sin embargo, este acto externo fue solo la culminación de un proceso interno mucho más complejo. En este punto, exploraremos qué representó realmente este pecado y cómo impactó su relación con Dios y la humanidad entera. ¿Qué fue realmente el pecado de Adán y Eva? El pecado de Adán y Eva no fue simplemente desobedecer un mandato divino. Fue una decisión consciente de rechazar la soberanía de Dios y buscar su independencia. Desconfianza en el carácter de Dios. Al escuchar a la serpiente, Eva comenzó a dudar de la bondad de Dios. La serpiente insinuó que Dios estaba reteniendo algo bueno al prohibirles comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto refleja que el pecado inicia cuando dejamos de confiar en que los planes de Dios son siempre para nuestro bien. Rebeldía contra la autoridad divina. Al comer del fruto, Adán y Eva no solo rompieron un mandamiento, decidieron colocarse en el lugar de Dios. Querían ser como Él, tener el poder de definir lo que era bueno y malo según su propia voluntad. Esta actitud de rebeldía es la raíz de todo pecado, el deseo de vivir según nuestras propias reglas, en lugar de someternos a las de Dios. Orgullo y autosuficiencia. El pecado de Adán y Eva fue alimentado por el orgullo. La serpiente les prometió que serían como Dios, y ellos creyeron que podían alcanzar esa posición por sus propios medios. Las consecuencias inmediatas del pecado. El pecado de Adán y Eva no solo afectó su relación con Dios, sino que trajo un cambio profundo en ellos mismos y en la creación. Se abrió una brecha espiritual. Antes del pecado, Adán y Eva disfrutaban de una comunión directa y perfecta con Dios, pero tras desobedecer, experimentaron vergüenza y miedo. La primera evidencia de esta separación fue que se escondieron de Dios. Esto refleja cómo el pecado siempre nos lleva a alejarnos de su presencia. Pérdida de la inocencia. Comer del fruto abrió sus ojos, pero no de la forma en que esperaban. Su conocimiento del bien y del mal les reveló su propia desnudez, tanto física como espiritual. Este acto marcó el fin de la pureza que tenían antes del pecado, la entrada de la muerte. Dios había advertido que el día que comieran del árbol, morirían.
Aunque no murieron físicamente de inmediato, la muerte espiritual fue instantánea y la muerte física se convirtió en una realidad inevitable para ellos y toda su descendencia. El pecado como ruptura de relaciones. El pecado de Adán y Eva no fue solo una infracción legal, sino una ruptura en las relaciones más importantes de sus vidas. 1. Relación con Dios. El pecado creó una separación entre el hombre y Dios. Ya no podían estar en su presencia de la misma manera, y fueron expulsados del Edén como consecuencia de esta ruptura. Segunda relación consigo mismos. La vergüenza que sintieron al darse cuenta de su desnudez refleja cómo el pecado distorsiona nuestra percepción de nosotros mismos. Adán y Eva, creados a la imagen de Dios, ahora se veían vulnerables y expuestos. Tercera relación entre ellos. Antes del pecado, Adán y Eva vivían en armonía perfecta, pero tras la caída comenzaron a culparse mutuamente, lo que marcó el inicio de conflictos en las relaciones humanas. ¿Qué aprendemos del pecado de Adán y Eva? El pecado de Adán y Eva es un reflejo de la lucha interna que todos enfrentamos. Su historia nos enseña que el pecado comienza en el corazón, con pensamientos de desconfianza, orgullo y deseo de independencia de Dios. El peligro de la desobediencia. Aunque las instrucciones de Dios pueden parecer limitantes, siempre tienen el propósito de protegernos y guiarnos hacia lo mejor. Ignorar su voz trae consecuencias devastadoras. La importancia de la comunión con Dios. La ruptura en su relación con Dios fue el mayor precio que pagaron. Esto nos recuerda la importancia de mantenernos cerca de Él en todo momento. La necesidad de redención. El pecado de Adán y Eva afectó no solo a ellos, sino a toda la humanidad. Esta historia subraya nuestra necesidad de un Salvador que restaure lo que el pecado destruyó. El pecado de Adán y Eva en el jardín del Edén no fue un simple error, sino una declaración de independencia contra Dios. Aunque el acto de comer del fruto fue el desencadenante, la raíz del pecado estaba en su desconfianza, orgullo y deseo de ser como Dios. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos confiando plenamente en Dios o estamos siguiendo los pasos de Adán y Eva al querer tomar el control? Las consecuencias universales del pecado. La caída y su impacto en la humanidad y la creación. El pecado de Adán y Eva no solo afectó sus vidas personales, sino que tuvo un alcance universal. Su acto de desobediencia trajo consecuencias que repercuten hasta el día de hoy, transformando la relación entre la humanidad, Dios y la creación. En este punto, exploraremos cómo esta caída afectó a todo el orden creado. La entrada del pecado en la humanidad. Cuando Adán y Eva pecaron, el pecado entró en el mundo, y con él, una naturaleza caída que se transmitió a toda su descendencia. Romanos 5:12 explica este fenómeno. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto significa que desde entonces, todos los seres humanos nacen con una inclinación natural hacia el pecado. Esta naturaleza pecaminosa nos separa de Dios y nos hace incapaces de vivir plenamente según su voluntad por nuestras propias fuerzas. La entrada del pecado en la humanidad. Cuando Adán y Eva pecaron, el pecado entró en el mundo y, con él, una naturaleza caída que se transmitió a toda su descendencia. Romanos 5:12 explica este fenómeno. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto significa que desde entonces, todos los seres humanos nacen con una inclinación natural hacia el pecado. Esta naturaleza pecaminosa nos separa de Dios y nos hace incapaces de vivir plenamente según su voluntad por nuestras propias fuerzas. La separación entre Dios y el hombre. El pecado de Adán y Eva rompió la relación íntima y perfecta que tenían con Dios. Antes de su desobediencia, caminaban libremente en su presencia, pero después de pecar, experimentaron vergüenza, miedo y la necesidad de esconderse. Esta separación espiritual no solo los afectó a ellos, sino que marcó a toda la humanidad. El pecado se convirtió en una barrera entre Dios y el hombre, una barrera que solo Jesús pudo romper al ofrecerse como sacrificio por nuestros pecados. La entrada de la muerte al mundo.
La muerte no era parte del plan original de Dios para su creación. Génesis 2:17 establece claramente que el castigo por comer del árbol del conocimiento del bien y del mal sería la muerte. La caída trajo 3 tipos de muerte. 1. Muerte espiritual, la separación inmediata de Dios. 2. Muerte física, el deterioro y fin del cuerpo humano. Tercera muerte eterna, la condenación para aquellos que rechazan la salvación de Dios. Primera carta a los Corintios 15:21-22 resume esta consecuencia. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La maldición sobre la creación. El impacto del pecado no se limitó a los seres humanos. La creación entera quedó bajo maldición como resultado de la caída. Génesis 3:17-18 describe cómo la tierra fue maldecida y cómo, a partir de ese momento, el trabajo sería arduo y frustrante para el hombre. Pablo también menciona esto en Romanos 8:20-22. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza de que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Esta maldición explica por qué hoy vivimos en un mundo lleno de desastres naturales, sufrimiento y caos. La creación misma anhela la redención y restauración que vendrá con el regreso de Cristo. El efecto en las relaciones humanas. El pecado no solo dañó la relación entre el hombre y Dios, sino también las relaciones humanas. Conflicto entre el hombre y la mujer. Dios le dijo a Eva que su deseo estaría hacia su marido, y él se enseñorearía de ella. Esto refleja la lucha de poder y las tensiones que a menudo existen en las relaciones humanas. Fractura en las familias. La primera consecuencia visible del pecado en la humanidad fue el asesinato de Abel por parte de Caín, un testimonio de cómo el pecado lleva al odio y la violencia. La esperanza de redención. A pesar de las graves consecuencias del pecado, Dios no dejó a la humanidad sin esperanza. En Génesis 3:15 se encuentra la primera promesa de redención. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Este versículo profetiza la venida de Jesús, quien derrotaría al pecado y a Satanás en la cruz. Aunque las consecuencias del pecado son devastadoras, la gracia de Dios es más grande. En Cristo, podemos encontrar restauración, perdón y una nueva relación con nuestro Creador. La esperanza de redención. A pesar de las graves consecuencias del pecado, Dios no dejó a la humanidad sin esperanza. En Génesis 3:15 se encuentra la primera promesa de redención. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Este versículo profetiza la venida de Jesús, quien derrotaría al pecado y a Satanás en la cruz. Aunque las consecuencias del pecado son devastadoras, la gracia de Dios es más grande. En Cristo, podemos encontrar restauración, perdón y una nueva relación con nuestro Creador. Reflexión final sobre las consecuencias del pecado. El pecado de Adán y Eva nos recuerda cuán devastador puede ser apartarse de la voluntad de Dios, pero también nos muestra el inmenso amor de Dios, quien, a pesar de nuestra desobediencia, no nos abandonó. En lugar de ello, trazó un plan para redimirnos y restaurar su creación. Aunque vivimos en un mundo marcado por las consecuencias de la caída, podemos encontrar esperanza en la promesa de que un día, toda la creación será renovada y restaurada en Cristo. ¿Cómo la caída de Adán y Eva nos afecta hoy? Reflexiones para nuestra vida espiritual. El pecado original de Adán y Eva no es solo una historia del pasado. Tiene implicaciones directas en la vida de cada ser humano. Nos ayuda a entender por qué enfrentamos luchas espirituales, emocionales y físicas, y cómo podemos encontrar esperanza en medio de un mundo caído. En este punto, exploraremos cómo la caída sigue impactándonos y qué lecciones podemos aplicar a nuestras vidas. Las luchas internas y externas. El pecado no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también provoca conflictos internos y externos. 1. Lucha interna contra el pecado. Incluso cuando deseamos hacer el bien,
Enfrentamos la lucha interna contra nuestra naturaleza caída, como lo expresa Pablo en Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. 2. Conflictos en las relaciones humanas. Las tensiones, envidias y conflictos son resultado directo del pecado. Desde Caín y Abel hasta nuestras relaciones actuales, el pecado daña la armonía que Dios diseñó para nosotros. 3. Sufrimiento y caos en el mundo. La caída también explica por qué vivimos en un mundo lleno de sufrimiento, enfermedades y muerte. Toda la creación fue afectada por el pecado de Adán y Eva. La esperanza en Cristo. La solución definitiva al problema del pecado. Aunque la caída de Adán y Eva nos afecta profundamente, Dios proveyó una solución en Cristo. 1. La justificación. A través de la muerte y resurrección de Jesús, nuestros pecados son perdonados y somos reconciliados con Dios. Romanos 5:19 dice: Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. 2. La restauración de nuestra relación con Dios. En Cristo, la separación espiritual es eliminada y podemos acercarnos a Dios nuevamente. 3. La promesa de un mundo restaurado. La caída trajo sufrimiento al mundo, pero la Biblia promete que un día Dios restaurará todas las cosas. Apocalipsis 21:4. Reflexiones para nuestra vida diaria. La caída de Adán y Eva nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas, pero también nos enseña que aunque fallamos, Dios extiende su gracia para levantarnos. Algunas reflexiones para aplicar. 1. Reconocer nuestra necesidad de un Salvador. No podemos superar nuestra naturaleza pecaminosa por nosotros mismos. Necesitamos a Cristo. 2. Vivir una vida en obediencia a Dios. Cada día tenemos la oportunidad de elegir confiar en su palabra y seguir su guía. 3. Compartir el mensaje de esperanza. Así como el pecado de Adán y Eva afectó a toda la humanidad, la salvación en Cristo está disponible para todos. La caída de Adán y Eva nos muestra el origen de nuestras luchas espirituales y la raíz del sufrimiento humano. Pero también nos señala hacia la solución, la gracia y redención ofrecidas por Dios a través de Jesús. Aunque vivimos en un mundo marcado por las consecuencias del pecado, podemos encontrar esperanza al saber que, en Cristo, somos perdonados y restaurados. Este relato nos invita a reflexionar. ¿Cómo estamos respondiendo al amor y la gracia de Dios hoy? ¿Estamos viviendo como hijos redimidos o seguimos atrapados en las consecuencias del pecado? La elección es nuestra. La primera promesa de redención, Génesis 3:15. En medio de las consecuencias del pecado, Dios reveló su plan redentor. Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio. El primer anuncio del evangelio señala: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Este versículo profetiza la llegada de Jesucristo, quien derrotaría a Satanás y al pecado en la cruz. Aunque el enemigo intentó destruir el propósito de Dios, la victoria final pertenece al Salvador. Este acto de gracia demuestra que, incluso en el juicio, Dios tiene un plan para rescatar a su creación. Dios no abandona a su creación a pesar de la desobediencia de Adán y Eva. Dios no los dejó a su suerte. Aunque fueron expulsados del jardín del Edén, su cuidado por ellos continuó. 1. Provisión divina. Dios hizo túnicas de piel para cubrir su vergüenza. Génesis 3:21. Este acto simboliza el sacrificio necesario para cubrir el pecado, un adelanto del sacrificio de Cristo. 2. Protección del árbol de la vida. La expulsión del jardín no fue un acto de castigo cruel, sino un acto de misericordia. Dios impidió que Adán y Eva comieran del árbol de la vida en su estado caído, asegurando que su plan de redención pudiera cumplirse. Una lección sobre la justicia y la gracia de Dios. El relato muestra el equilibrio perfecto entre la justicia y la gracia de Dios. Su justicia. Dios no ignoró el pecado. El juicio fue inmediato y necesario porque su naturaleza santa no puede tolerar el pecado. Su gracia. A pesar de la desobediencia, Dios extendió esperanza al ofrecer un camino de reconciliación a través de la simiente de la mujer.
Esta combinación de justicia y gracia nos enseña que, aunque Dios juzga el pecado, su deseo principal es la restauración de su relación con nosotros, la caída como parte del plan de redención. Aunque la caída de Adán y Eva trajo sufrimiento, fue permitida dentro del plan eterno de Dios. Romanos 8:28 nos recuerda que, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A través del pecado de Adán, Dios reveló su misericordia, su amor y su deseo de redimirnos. La caída nos hizo conscientes de nuestra necesidad de un Salvador, preparándonos para recibir el regalo de la salvación en Cristo. La restauración futura. La historia no termina en el Edén. El relato del jardín del Edén es el inicio de la historia de redención, pero no el final. La Biblia comienza con un jardín y termina con otro, el nuevo cielo y la nueva tierra descritos en Apocalipsis 21-22. En este lugar restaurado, no habrá más pecado ni muerte. La humanidad volverá a disfrutar de una relación perfecta con Dios. El árbol de la vida estará accesible nuevamente, simbolizando la vida eterna en comunión con Dios. La caída, entonces, no es el fin de la historia, sino el punto de partida para el glorioso plan de redención que culminará en la restauración de todas las cosas. Reflexiones prácticas. ¿Cómo vivir con esperanza hoy? El propósito de este relato no es dejarnos en un estado de culpa, sino mostrarnos el camino hacia la esperanza y la reconciliación. Algunas enseñanzas clave. 1. Reconocer nuestra dependencia de Dios. Así como Adán y Eva no pudieron salvarse a sí mismos, tampoco nosotros podemos. Necesitamos el sacrificio redentor de Jesús. 2. Vivir confiados en la gracia de Dios. Aunque enfrentamos las consecuencias del pecado, podemos estar seguros de que su gracia es suficiente para restaurarnos. 3. Mantener la esperanza en su promesa de redención. A pesar de las dificultades, sabemos que Dios tiene un plan perfecto para nuestra restauración completa. El relato del pecado de Adán y Eva no es una historia de derrota, sino de esperanza. A través de su desobediencia, vemos la fidelidad de un Dios que no abandona a su creación y que siempre está dispuesto a ofrecer un camino de regreso a Él. Este relato nos invita a mirar más allá de nuestras caídas y confiar en el plan redentor de Dios, que culminará en una restauración gloriosa donde la humanidad vivirá en perfecta comunión con su Creador. Lecciones finales del pecado de Adán y Eva para nuestra relación con Dios. El relato del jardín del Edén y la caída de Adán y Eva contiene verdades atemporales que pueden transformar nuestra relación con Dios. No es solo una advertencia sobre las consecuencias del pecado, sino una guía práctica para vivir una vida centrada en la obediencia, la humildad y la confianza en Dios. La importancia de obedecer a Dios por amor, no por obligación. Dios no puso límites en el jardín para restringir la libertad de Adán y Eva, sino para protegerlos y guiarlos hacia una relación plena con Él. Este principio sigue siendo válido hoy. La obediencia como expresión de amor. Jesús mismo dijo en Juan 14:15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Obedecer a Dios debe ser una respuesta a su amor por nosotros, no una carga impuesta. Entender los límites como protección. Al igual que en el Edén, los mandamientos de Dios no buscan privarnos de algo bueno, sino protegernos de consecuencias dañinas. Reflexión. ¿Vemos los mandatos de Dios como una guía amorosa para nuestras vidas o como restricciones? Las consecuencias del pecado son inevitables, pero Dios ofrece restauración. El relato de la caída nos enseña que el pecado tiene un costo real, pero también que Dios está siempre dispuesto a restaurarnos. El pecado siempre deja huellas. Aunque Adán y Eva fueron perdonados, las consecuencias de su desobediencia afectaron a toda la humanidad. Esto nos recuerda que nuestras acciones tienen un impacto más allá de nosotros mismos. La restauración es posible a través del arrepentimiento. La historia nos muestra que, aunque fueron expulsados del jardín, Dios nunca los abandonó. De igual manera, cuando caemos, Él está dispuesto a levantarnos si nos volvemos a Él con un corazón arrepentido. Reflexión. ¿Cómo respondemos cuando enfrentamos las consecuencias de nuestros errores? La importancia de no escuchar voces que nos apartan de Dios. La serpiente llevó a Eva a dudar de las palabras de Dios, una estrategia que Satanás sigue usando hoy. El peligro de tergiversar la verdad.
la serpiente no negó directamente a Dios, sino que distorsionó su palabra. Hoy debemos ser cuidadosos con mensajes que parecen correctos, pero contradicen las Escrituras. Nuestra responsabilidad de discernir. Como creyentes, es nuestra tarea conocer profundamente la palabra de Dios para no ser engañados. Reflexión. ¿Estamos dedicando tiempo a estudiar y meditar en la palabra de Dios para fortalecer nuestro discernimiento? La humildad como base de nuestra relación con Dios. Adán y Eva cayeron porque quisieron ser como Dios, un reflejo del orgullo que también llevó a la caída de Satanás. Esta historia nos enseña a valorar la humildad, reconocer nuestra posición. Somos criaturas dependientes de un Creador amoroso. La humildad nos lleva a confiar en su guía en lugar de nuestra limitada sabiduría. Evitar el orgullo espiritual. Incluso los creyentes pueden caer en la tentación de creerse autosuficientes o moralmente superiores. Recordemos que nuestra justicia viene únicamente de Dios. Dios siempre tiene un plan, incluso cuando fallamos. La caída de Adán y Eva pudo haber parecido el fin, pero en realidad era parte del plan de redención de Dios. Esto nos enseña que nuestros errores no son el final, aunque nuestras decisiones pueden alejarnos de Dios. Su gracia siempre nos llama de vuelta. Dios trabaja incluso en nuestras fallas. Él puede transformar nuestras caídas en oportunidades para revelar su amor y poder redentor. ¿Estamos permitiendo que Dios use nuestros errores para su gloria? Aplicaciones prácticas para nuestra vida espiritual. El relato de Génesis 3 nos deja lecciones claras que podemos aplicar a nuestra vida diaria. 1. Obedece a Dios incluso cuando no entiendas completamente su plan. La fe nos lleva a confiar en que sus caminos son mejores que los nuestros. 2. Mantente alerta ante las tentaciones. Identifica las áreas de tu vida donde eres más vulnerable y fortalece tu espíritu con oración y la palabra. 3. Arrepiéntete rápidamente cuando caigas. No permitas que el pecado te separe más de Dios. Su misericordia está disponible para todos los que se arrepienten. 4. Confía en el plan redentor de Dios. A través de Jesucristo podemos superar cualquier consecuencia del pecado y vivir en comunión con Dios. El relato del pecado de Adán y Eva no es simplemente una historia antigua, es una guía espiritual para nuestras vidas. Nos muestra el peligro de alejarnos de Dios, pero también la profundidad de su amor y su compromiso de restaurarnos. Este relato nos invita a reflexionar. ¿Estamos viviendo una vida de obediencia, humildad y confianza en Dios? ¿Estamos reconociendo su plan redentor en nuestras vidas? Aunque caemos, podemos encontrar esperanza en su gracia, sabiendo que el propósito final de Dios es nuestra redención y restauración completa. ¿Cómo restaurar nuestra relación con Dios y vivir conforme a su plan? El relato del pecado de Adán y Eva en el jardín del Edén nos recuerda que el pecado rompe nuestra comunión con Dios, pero también que su amor es tan grande que siempre busca restaurar esa relación. Este último punto se enfoca en cómo podemos aplicar las lecciones de Génesis 3 para vivir una vida en comunión con Dios y conforme a su plan redentor. Reconocer nuestra necesidad de Dios. La primera clave para restaurar nuestra relación con Dios es reconocer que dependemos completamente de Él. Al igual que Adán y Eva no pudieron cubrir su vergüenza por sí mismos, nosotros tampoco podemos salvarnos mediante nuestras propias fuerzas. Arrepentimiento genuino. La restauración comienza cuando admitimos nuestras faltas y nos volvemos a Dios en arrepentimiento. 1 Juan 1:9 nos asegura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Buscar su presencia. Esto implica orar, leer su palabra y permitir que su Espíritu Santo nos guíe en todo momento. ¿Estamos conscientes de nuestra total dependencia de Dios o seguimos intentando vivir con autosuficiencia? Aceptar la gracia de Dios a través de Jesucristo. La verdadera restauración no es posible sin aceptar la gracia de Dios que nos llega por medio de Jesucristo. Él es el cumplimiento de la promesa hecha en Génesis 3:15, donde Dios anunció que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. La cruz como el puente hacia la comunión con Dios. La muerte y resurrección de Jesús restauraron la relación rota entre la humanidad y Dios. La importancia de la fe.
Efesios 2:8-9 nos recuerda, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Estamos viviendo con la seguridad de que somos perdonados y aceptados por Dios a través de Jesús? Restaurar nuestra obediencia a su palabra. Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios al ceder a la tentación de la serpiente. Para restaurar nuestra relación con Dios, debemos comprometernos a obedecer su palabra, no por obligación, sino como una respuesta de amor. Confiar en su sabiduría. Aunque a veces los mandatos de Dios puedan parecer restrictivos o difíciles de entender, debemos recordar que Él siempre busca nuestro bien. Vivir en santidad. Esto significa apartarnos del pecado y buscar agradar a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Estamos esforzándonos por obedecer a Dios en nuestras decisiones diarias, grandes o pequeñas. Rechazar la voz de la tentación y fortalecer nuestro discernimiento. La serpiente logró engañar a Eva porque ella no discernió correctamente la verdad de Dios. Para evitar caer en el mismo error, debemos fortalecer nuestra fe. Esto se logra a través de la oración, la lectura diaria de la Biblia y la comunión con otros creyentes. Identificar las áreas vulnerables. Cada persona tiene puntos débiles en los que el enemigo puede atacar. Reconocerlos nos permite tomar medidas para protegernos. Resistir al diablo. Santiago 4:7 dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Estamos alertas y preparados para enfrentar las tentaciones que puedan alejarnos de Dios? Vivir con esperanza y propósito en su plan redentor. Aunque el pecado trajo dolor y separación, Dios ya tenía un plan para restaurar su creación. Como creyentes, debemos vivir con la confianza de que nuestra vida tiene un propósito eterno. Dios nos creó para glorificarlo y vivir en comunión con Él. Nuestra esperanza está en su promesa. La restauración total de todas las cosas se cumplirá cuando Cristo regrese. ¿Estamos viviendo con propósito, confiando en las promesas de Dios para nuestras vidas? Aplicaciones prácticas para restaurar nuestra relación con Dios. 1. Pide perdón a Dios con un corazón arrepentido. Haz una oración sincera reconociendo tus pecados y tu necesidad de su gracia. 2. Dedica tiempo a la palabra de Dios. Estudia la Biblia para conocer su voluntad y sus promesas. 3. Vive una vida de obediencia. Haz de la obediencia a Dios una prioridad diaria. 4. Rodéate de una comunidad de fe. Busca apoyo y orientación de otros creyentes que puedan animarte en tu caminar con Dios. 5. Ora constantemente. La oración es el medio más directo para mantener tu comunión con Dios. Restaurar nuestra relación con Dios no es un proceso complicado, pero sí requiere humildad, fe y un compromiso genuino. El relato del pecado de Adán y Eva nos recuerda que aunque el pecado nos separa de Dios, su amor y su gracia siempre nos llaman de regreso a Él. Dios no solo quiere perdonarnos, quiere transformarnos y guiarnos a vivir conforme a su plan perfecto. A través de Jesucristo, tenemos la oportunidad de experimentar una relación plena con nuestro Creador, basada en amor, obediencia y esperanza eterna. Gracias por ver el video. Hasta la próxima, guerreros del pavimento.